Bienvenidos, almas errantes, a un lugar donde el viento susurra leyendas y cada atardecer esconde un secreto. Aquí, en el alma del oeste, desenterramos las historias de amor, coraje y redención que el tiempo ha querido olvidar. Antes de comenzar, queremos conocer a los compañeros de viaje. Dinos en los comentarios tu ciudad de origen y a qué hora te has unido a nuestro campamento. Leer de dónde vienes hace que nuestro viaje se sienta más real. Y si crees que estas historias merecen ser contadas, únete a nuestra caravana. Ayúdanos a llegar a nuestra primera meta de 1000 almas suscritas a este canal. Ahora, acércate al fuego. Nuestra historia está por comenzar. Escuchen, amigos, acérquense a esta fogata, que el viento del desierto no se lleve mis palabras. El sol ya se ha hundido, tiñendo el horizonte de púrpura y sangre seca, y el alma del oeste, esa alma vieja y sabia que susurra entre los cactus y las rocas, me ha confiado una historia, una leyenda de aquellas que nacen del polvo y la desolación, y florecen donde menos se espera, como la flor más hermosa en la tierra más árida. Es un relato de corazones rotos y de un horizonte que parecía desmoronarse, pero que, con el valor de 2 almas solitarias, halló una nueva promesa. Permítanme tejerles el tapiz de donde las ánimas se encuentran. El viento, ese viejo vaquero invisible, aullaba en las llanuras de Wyoming allá por el año de 1885. No era un lamento suave, sino un silbido ronco que parecía arrastrar consigo los suspiros de miles de almas perdidas y los ecos de sueños rotos. Bajo ese cielo inmenso, de un azul tan profundo que dolía la vista en el día y se salpicaba de estrellas como diamantes derramados en la noche, la vida era un desafío constante, una batalla diaria por cada gota de agua, por cada pizca de sombra, por cada brizna de esperanza. En ese vasto lienzo de tierra indómita, donde el sol calcinaba sin piedad y el frío de la noche mordía hasta los huesos, se movía una figura solitaria, frágil, en apariencia, pero forjada en la misma resiliencia que las rocas milenarias que salpicaban el paisaje. Era Sarah Miller, una mujer joven, sí, pero con el andar cansado de quien ya ha cargado con más años de los que el tiempo le había concedido. Sus ojos, de un color indefinido entre el azul del cielo y el gris de la tormenta inminente, guardaban una melancolía profunda, el rastro imborrable de una adversidad que había llegado demasiado pronto y se había aferrado a ella con garras de hierro. Llevaba consigo el luto no solo en la ropa, descolorida por el polvo del camino y las lágrimas silenciosas, sino en el alma misma. Su esposo, un hombre cuya memoria se le antojaba ahora un eco distante y amargo, se había marchado dejándole no un legado, sino una carga invisible y pesada, deudas ocultas, telarañas de compromisos oscuros que la ataban a un pasado que ella anhelaba sepultar bajo el mismo polvo del camino. Viajaba hacia lo desconocido, hacia un rancho aislado, un mero punto en el mapa de su desesperación. Su única compañía, además de su propia sombra alargada por el sol poniente, era una Biblia gastada, heredada de su padre, cuyas páginas, amarillentas y suaves al tacto, eran un bálsamo para su espíritu herido y un recordatorio constante de la fe que a duras penas se aferraba en su corazón. En cada traqueteo de la carreta, en cada grano de arena que el viento le arrojaba al rostro, Sarah repetía para sí misma una convicción que se había convertido en su mantra, en su escudo. No volvería a depender de nadie, ni de un hombre, ni de la caridad ajena, ni de la suerte caprichosa. Su independencia sería su armadura y su única promesa de un futuro menos sombrío. Ansiaba aprender a trabajar la tierra, a domar el ganado, a arrancarle a la desolación una nueva vida con sus propias manos, aunque éstas temblaran de cansancio y desconocimiento. El rancho,
Cuando finalmente apareció en el horizonte, como una mancha oscura contra la luz moribunda, no era lo que ella había imaginado, no había la calidez prometida de un hogar, sino la sobriedad austera de un puesto fronterizo, una fortaleza contra la vastedad implacable. Los edificios eran de madera tosca y piedra, levantados con una practicidad brutal, sin adornos, sin concesiones a la belleza. El aire olía a polvo, a sudor de caballo y a la promesa de un trabajo incansable. Un par de perros flacos, con el pelaje empolvado, levantaron la cabeza y la observaron con una desconfianza lacónica antes de volver a sus siestas bajo el porche desvencijado. Y allí estaba él, Ethan Cole, un hombre cuyas líneas en el rostro no las había esculpido el tiempo, sino el rigor de la tierra y la dureza de una vida sin concesiones. Su figura era alta y robusta, pero su postura, ligeramente encorvada, sugería un peso que iba más allá del cansancio físico. Su cabello, del color de la tierra mojada, caía sobre una frente ancha, y sus ojos, de un azul tan frío como un lago de montaña en invierno, la observaron con una intensidad que la hizo sentir diminuta y expuesta. No había una pizca de curiosidad en su mirada, sino una suerte de aceptación resignada ante su llegada. Ethan era la encarnación misma del rancho, solitario, curtido, con el alma tan endurecida como la tierra agrietada bajo sus botas. Su silencio no era apacible, sino cargado de años de soledad voluntaria. Tras una traición del pasado, una cicatriz profunda que no se veía pero que él sentía en cada latido, Ethan había jurado no abrir su corazón a nadie. Era un muro andante, erigido ladrillo a ladrillo con la desconfianza y el cinismo. Había visto suficiente de la crueldad humana como para creer en la bondad, suficiente de la inconstancia para confiar en la permanencia. Para él, Sara era una boca más que alimentar, un par de manos más para las tareas interminables y quizás una complicación innecesaria en la vida ordenada que había construido alrededor de su aislamiento. La había aceptado en el rancho por una cuestión de necesidad, siguiendo la recomendación de un capataz que conocía, quien le había hablado de la desesperación de la viuda y de su voluntad de trabajar. Pero su rostro no mostraba ni un ápice de compasión, solo una fría expectativa. Los primeros días fueron un tormento silencioso. Sara se levantaba antes del amanecer, con el cuerpo dolorido por el viaje y la nueva dureza de la cama improvisada. El frío de la mañana se colaba por las grietas de la pequeña cabaña que le había asignado, y el aire era tan gélido que le quemaba los pulmones. Sus manos, acostumbradas a la aguja y a las tareas domésticas más delicadas, pronto se cubrieron de ampollas y callosidades. Aprendía a ensillar un caballo, a arrear el ganado, a apilar leña, a ordeñar las pocas vacas que el rancho poseía. Cada tarea era un desafío, una batalla contra su propia inexperiencia y la impasible naturaleza del rancho. Ethan la observaba, a veces desde la distancia, a veces de cerca, con una mirada que ella no lograba descifrar. No ofrecía ayuda, no daba consejos más allá de lo estrictamente necesario, pero tampoco la reprendía por sus errores. Su silencio era una barrera infranqueable, un muro de hielo que rodeaba su figura. Sara, a su vez, sentía la pesadez de su mirada. Sabía que era una intrusa en el mundo de Ethan, un elemento perturbador en su rutinaria soledad. Se esforzaba el doble, empujando su cuerpo hasta el límite de la extenuación, porque cada gota de sudor era una afirmación de su independencia. Un paso más,
lejos del abismo de la deuda y la desesperación. Su Biblia, su único consuelo, se abría en las noches bajo la tenue luz de una lámpara de queroseno, y sus palabras eran un ungüento para las heridas del alma. Leía pasajes sobre la perseverancia, sobre la fe que mueve montañas, y encontraba en ellos la fuerza para enfrentar otro amanecer en ese lugar desolado. A veces, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y morados, y el ganado se acomodaba para la noche, Sara se sentaba en el porche, observando la inmensidad del horizonte. Era una inmensidad que abrumaba y liberaba a la vez. Le recordaba lo pequeña que era su pena en el gran esquema de las cosas, pero también lo insignificante que era su existencia en ese vasto desierto. La soledad era una compañera constante, pero ya no era la soledad de la desesperación, sino la soledad de la elección, la soledad de la autonomía. Cada día que pasaba, a pesar del cansancio y la frialdad de Ethan, sentía que se arraigaba más a esa tierra. El polvo bajo sus pies ya no era solo el rastro de su huida, sino el cimiento de su nueva vida. Ethan, por su parte, se movía como una sombra en su propio rancho. Sus días eran una serie de tareas repetitivas, mecánicas, que llenaban el vacío de su existencia. Había levantado ese rancho con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, valla a valla, pero nunca lo había sentido un hogar. Era un refugio, un escondite del mundo que lo había traicionado. La presencia de Sara era, al principio, una molestia tolerable. Sus pasos ligeros, el suave tintineo de los utensilios en la cocina, incluso el silencioso murmullo de sus oraciones que a veces se colaba por las paredes de madera, eran sonidos extraños en la quietud a la que se había acostumbrado. Él observaba su inexperiencia con una mezcla de impaciencia y una curiosidad que no se atrevía a reconocer. Vio sus manos torpes al principio, sus músculos temblorosos, pero también su inquebrantable determinación. No se quejaba, no pedía ayuda, solo perseveraba. Esa silenciosa fuerza comenzó a sembrar una semilla de algo nuevo en su corazón endurecido, algo que él no había sentido en años y que, por puro miedo a la vulnerabilidad, se resistía a reconocer. La desolación no era solo el paisaje que los rodeaba, sino el estado de sus almas antes de que el destino tejiera los hilos de un encuentro improbable. El tiempo en el rancho de Ethan Cole no se medía en días ni semanas, sino en la acumulación de polvo sobre los muebles de 1900, madera tosca y en la profundización de los surcos en la tierra. Era un tiempo que se arrastraba, pesado y monótono, bajo el sol implacable de Wyoming. Sin embargo, para Sara y Ethan, esa monotonía se convirtió en el crisol, donde, lenta y casi imperceptiblemente, algo nuevo comenzó a forjarse. No fue un cambio abrupto, sino un desprendimiento gradual del hielo que los envolvía a ambos. Sara continuaba su arduo aprendizaje. Cada amanecer la encontraba ya de pie, sus manos, ahora más callosas y fuertes, lista para enfrentar la jornada. Su cuerpo se había adaptado a la dureza del trabajo, el esfuerzo de levantar los fardos de heno, el dolor en la espalda al agacharse en el huerto rudimentario, la destreza necesaria para manejar el lazo con una torpeza que disminuía día a día. Ethan, con su habitual reticencia, seguía siendo un espectador silencioso de su proceso. No había grandes discursos, ni lecciones magistrales. A veces, un gesto breve, un movimiento de cabeza, era la única indicación de que había notado algo. Pero en ese silencio, en esa observación distante, Sara comenzó a sentir una extraña forma de aceptación. Un día, el molino de viento, esa estructura vital que proveía de agua al rancho, se averió. La polea chirriaba inútilmente y el agua no subía. Era un problema grave, una amenaza directa a la supervivencia del ganado en la sequedad del verano. Ethan pasó horas bajo el sol,
intentando reparar el mecanismo oxidado, su frustración palpable en los golpes secos de su martillo y los gruñidos entre dientes. Sara, a pesar de su inexperiencia en mecánica, se acercó con una herramienta de su padre que había guardado sin saber para qué. Una pequeña llave inglesa, inusual y precisa. Al mostrarla, la tomó Ethan. La examinó con una ceja levantada y sin decir palabra, la usó para ajustar una tuerca que se le había resistido. El molino, con un quejido, volvió a girar, y el agua comenzó a fluir. No hubo agradecimiento verbal, solo una mirada fugaz de Ethan, en la que Sara creyó ver un atisbo de algo akin a respeto. Fue un momento minúsculo, pero significativo, una grieta en el muro. A partir de entonces, pequeñas interacciones, casi imperceptibles, comenzaron a tejer un hilo fino entre ellos. Durante las comidas, que antes eran un ejercicio de silencio incómodo, Ethan a veces respondía a una pregunta de Sara sobre el ganado o el clima, con algo más que un monosílabo. Una tarde, mientras el cielo se teñía de oro y rosa, Sara se sentó en el porche, agotada, observando el rebaño. Ethan se sentó a cierta distancia, limpiando su rifle. El silencio se llenó con los mugidos lejanos del ganado y el suave clic de las piezas del arma. De repente, Ethan habló. Su voz áspera como la grava, pero sin la dureza habitual. Buen trabajo hoy. La cerca norte quedó sólida. La frase fue un bálsamo inesperado para Sara. Una validación, una chispa. La inquebrantable determinación de Sara y su silenciosa fuerza comenzaron a derretir el hielo que envolvía a Ethan. Él la veía trabajar bajo el sol abrasador, con el sudor empapando su ropa, sus músculos tensos, pero nunca quejándose. La veía cuidar de los animales heridos con una ternura que contrastaba con la dureza de su entorno. Y la veía leer su Biblia por las noches, la luz de la lámpara iluminando su rostro concentrado, y se preguntaba qué fuerza la impulsaba. Su cinismo, forjado en la traición de antaño, empezaba a flaquear. El recuerdo de una mujer cuyo engaño le había cerrado el corazón se difuminaba ante la honestidad brutal de Sara. Ella no pedía nada, solo trabajaba. Una noche de invierno, una tormenta de nieve inesperada azotó el rancho con una furia salvaje. El viento aullaba como un lobo hambriento y la nieve caía en gruesos copos que cegaban la vista y sepultaban todo bajo un manto blanco y helado. El ganado, asustado y desorientado, corría peligro de morir congelado. Ethan, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la ventisca para acorralarlos en el establo. Sara, a pesar del frío paralizante y el miedo, no se quedó quieta. Se abrigó lo mejor que pudo y lo siguió, ayudando a guiar a los animales, sus manos entumecidas, su aliento blanquecino en el aire. Juntos, contra la furia de la naturaleza, lograron poner a salvo al rebaño. Cuando regresaron a la cabaña principal, empapados y tiritando, el fuego en la chimenea se sintió como el abrazo más cálido. Ethan la observó mientras ella se quitaba la nieve del cabello y por primera vez vio algo más que una mujer en su rancho. Vio una compañera, alguien en quien se podía confiar, alguien que no huía del peligro, sino que lo enfrentaba a su lado. Compartiendo el arduo trabajo del rancho, entre el mugido del ganado y los amaneceres helados, una conexión inesperada y profunda floreció entre ellos. Eran momentos de silencio compartido, de miradas que decían más que 1000 palabras. Una mañana, mientras reparaban una valla rota, sus manos se tocaron accidentalmente sobre la madera áspera. Un escalofrío recorrió a Sara, una electricidad que no había sentido en mucho tiempo. Ethan retiró su mano rápidamente, como si el contacto le quemara, pero su rostro se tiñó de un leve rubor que Sara no pasó por alto. Aquella pequeña interacción se quedó grabada en su mente, un indicio de la humanidad que Ethan escondía bajo su pétrea apariencia. La cabaña,
que al principio se sentía fría y ajena, comenzó a transformarse. Sara le dio toques sutiles, un trozo de tela bordado sobre una mesa, el aroma a pan recién horneado que a veces llenaba el aire, las flores silvestres que recogía y colocaba en un jarro sobre la repisa de la chimenea. Pequeños actos que convertían un simple refugio en un hogar. Ethan, aunque no lo admitiera, notaba estos cambios. El rancho ya no se sentía como una prisión autoimpuesta, sino como un lugar con vida, con un pulso. La presencia de Sara lo llenaba de una calidez desconocida, una sensación que, a pesar de su miedo a la vulnerabilidad, comenzaba a aceptar. El amor entre ellos no fue una explosión repentina, sino un río subterráneo que fluía lentamente, nutriendo la tierra reseca de sus almas. Nacía de la resistencia compartida, del respeto mutuo forjado en el sudor y la perseverancia. Ethan descubrió que el sonido de la risa suave de Sara, rara pero melodiosa, podía disipar las sombras de su pasado. Sara vio en Ethan no solo al hombre huraño, sino al protector, al trabajador incansable, al alma herida que de alguna manera estaba empezando a sanar a su lado. Habían encontrado un hogar en un lugar que ambos creían desolado, un refugio en la vastedad cruel del oeste. Pero la paz, amigos míos, rara vez es un invitado permanente en estas tierras salvajes. La sombra del pasado de Sara, esa carga invisible que la había perseguido desde su huida, no tardó en alcanzarlos. Fue una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el horizonte de un rojo ominoso, cuando un jinete solitario apareció en la distancia. Su silueta, recortada contra el cielo encendido, parecía la de un presagio funesto. El corazón de Sara dio un vuelco. Una punzada de terror, fría y aguda, le atravesó el pecho. Era una sensación que conocía demasiado bien, el escalofrío que anunciaba la llegada de la oscuridad. El jinete era un hombre cuya reputación lo precedía como el azote del oeste, Silas Blackwood. Su nombre se susurraba con miedo en cada taberna y en cada rancho aislado. Silas no era un bandido común. Era un cobrador de deudas sin piedad, un buitre que se alimentaba de la desesperación ajena. Había forjado un imperio de miedo y extorsión, cobrando hasta la última gota de sangre las deudas impagas, sin importar la ruina de quienes las contraían. El esposo de Sara había tenido un oscuro trato con él, un trato del que ella solo había descubierto la punta del iceberg tras su muerte. Una telaraña de compromisos que ahora, con la llegada de Silas, se materializaba en una amenaza inminente. El hombre se detuvo a unos metros del rancho, su caballo resoplando, y sus ojos, pequeños y penetrantes, recorrieron el lugar, deteniéndose finalmente en Sara, quien se había quedado petrificada en el porche. Su sonrisa era un gesto cruel, una mueca que no alcanzaba sus ojos. «Así que aquí estabas, pequeña viuda Miller», dijo Silas, su voz como el arrastrar de una serpiente sobre la arena. «El deber te llama. El difunto tenía una cuenta pendiente, una cuenta que ahora, por ley y por sangre, es tuya». La calma recién encontrada en el rancho de Ethan se hizo añicos con esas palabras. La deuda que Sara había intentado dejar atrás con cada milla que recorría, ahora pendía sobre su cabeza como una espada de Damocles, amenazando con destruir todo lo que había construido con tanto esfuerzo. La mirada de Silas era una promesa de destrucción, y Sara sabía que no solo su vida estaba en juego, sino también la incipiente promesa de un amor redentor que había encontrado con Ethan. El dilema que se abría ante ella era desgarrador, un abismo entre el sacrificio y la lucha. Debía sacrificarse y huir una vez más, abandonando el único lugar y el hombre con quien había encontrado un verdadero hogar, para proteger a Ethan del peligro inminente, o debía por primera vez plantar sus pies firmemente en la tierra,
luchar por su honor y su libertad al lado del hombre que ahora significaba todo para ella, sabiendo que esa decisión podría costarles la vida a ambos? Y en ese silencio cargado de dudas, uno se pregunta, ¿qué camino tomar? Es en estas encrucijadas del alma que valoro tenerlos a ustedes aquí, escuchando. Si estas historias que exploran el corazón humano también te importan, considera unirte a nosotros suscribiéndote. Tu apoyo es el que nos permite seguir cabalgando en busca de más relatos. El aire se había vuelto denso, cargado con la tensión de una tormenta de verano que se negaba a estallar. La presencia de Silas Blackwood en el rancho de Ethan Cole era como una herida abierta, supurando veneno en el ambiente. La sonrisa cruel de Silas se había grabado en la mente de Sarah, y las palabras del cobrador, "El deber te llama", resonaban en su cabeza como un eco de una sentencia irreversible. Ethan había permanecido en silencio durante la breve y escalofriante interacción, su rostro una máscara impenetrable. Pero Sarah conocía ya sus ojos, y en ellos vio una chispa de furia contenida, una promesa de protección que la conmovió hasta lo más profundo. Cuando Silas se marchó, su figura, desvaneciéndose en la distancia como una pesadilla, el rancho volvió a sumirse en un silencio, pero esta vez era un silencio roto, agrietado por la amenaza que se cernía sobre ellos. Sarah, con el corazón encogido, sabía que no podía ocultar la verdad por más tiempo. Se acercó a Ethan, quien estaba de pie con la espalda hacia ella, observando el punto lejano donde Silas había desaparecido. La rigidez de sus hombros hablaba de una ira contenida. «Ethan», comenzó Sarah, su voz apenas un susurro, «necesitas saberlo». Y así, con el sol poniéndose y tiñendo el cielo de un rojo sangriento, Sarah le contó todo. Le habló de su difunto esposo, de los negocios turbios que había manejado a sus espaldas, de las promesas vacías y las deudas ocultas. Le relató cómo había huido de su antiguo hogar, dejando todo atrás, con la esperanza de que la distancia sepultara el pasado. La Biblia gastada, que había sido su única compañía, ahora se sentía como un peso en sus manos, un recordatorio de la fe que en ese momento parecía desvanecerse. Ethan la escuchó con una quietud que a Sarah le pareció más aterradora que cualquier explosión de rabia. Sus ojos, cuando finalmente se volvió hacia ella, no mostraban acusación, sino una profunda tristeza. «Así que es por eso que viniste», dijo, su voz áspera como la gravilla. No era una pregunta, sino una afirmación. «Buscabas un escondite, no un hogar». Las palabras le dolieron a Sarah como una bofetada, pero la verdad en ellas era innegable. Había llegado buscando un refugio, sí, pero había encontrado algo más, algo que ahora corría el riesgo de perder. El dilema de Sarah era desgarrador. Su primer instinto fue proteger a Ethan. Él no tenía nada que ver con sus problemas, con la sombra que la perseguía. La idea de ponerlo en peligro, de arrastrarlo a la oscuridad de su pasado, le resultaba insoportable. «Debo irme», dijo Sarah, sus palabras apresuradas, teñidas de desesperación. «Debo irme antes de que él regrese. No puedes involucrarte en esto». La idea de abandonar la única paz que había encontrado, el único hombre que había logrado derretir el hielo de su corazón, era una agonía. Pero la alternativa, la posibilidad de que Ethan sufriera por su causa, era aún peor. Pero Ethan, por su parte, se mantuvo firme. La traición de su pasado lo había dejado cínico, sí, pero la inquebrantable determinación de Sarah y su silenciosa fuerza habían derretido el hielo que lo envolvía. La había visto luchar, la había visto perseverar, y ahora, verla dispuesta a sacrificarse, a huir de nuevo, encendió en él una llama que creyó extinta. Su miedo a la vulnerabilidad,
Su juramento de no abrir su corazón a nadie comenzaron a desmoronarse ante la lealtad que Sara le inspiraba. «No te irás a ninguna parte», dijo Ethan, su voz baja pero llena de una autoridad inquebrantable. Se acercó a ella, sus ojos fijos en los suyos. «Este es tu hogar ahora, Sara, mi hogar, y no dejaré que ningún hombre te expulse de él». Había tanto en esas palabras, tanto que no necesitaba ser dicho. La promesa de protección, la aceptación de su vínculo, la declaración tácita de que el rancho era ahora nuestro hogar. El corazón de Sara se infló de una mezcla de alivio, gratitud y pavor. El alivio por no ser abandonada, la gratitud por su lealtad inesperada y el pavor por el peligro que se cernía sobre ellos. «Pero Silas, no sabes lo implacable que es», musitó ella, las lágrimas brotando en sus ojos. «Él lo tomará todo, o peor». Ethan se tomó un momento, sus ojos recorriendo el rancho que había construido con el sudor de su frente. El rancho que ahora era más que un refugio solitario. Había vivido en la oscuridad de su pasado durante demasiado tiempo, encerrado en su cinismo, negándose a sí mismo la posibilidad de redención. Pero Sara había encendido una luz en esa oscuridad, había devuelto la fe y la vida a su corazón endurecido. No podía permitir que esa luz se extinguiera, no podía permitir que el miedo la consumiera. Su decisión no fue una explosión de valentía, sino una resolución tranquila, forjada en la profundidad de su alma. «Lo sé», dijo Ethan, su voz firme. «Sé lo que es Blackwood, y sé que no te dejaré sola para enfrentarlo». Era una elección que marcaba su destino para siempre. Una elección que lo obligaba a enfrentar no solo a Silas Blackwood, sino también a sus propios demonios pasados. Era una decisión que marcaría su destino para siempre, y me siento agradecido de poder compartir este peso con ustedes. Cada vez que alguien se suscribe, siento que nuestra fogata crece, dándonos más coraje para contar las verdades más difíciles. A partir de ese momento, la atmósfera del rancho cambió de la tensión silenciosa a una determinación férrea. No habría huida, habría lucha. Ethan y Sara se sentaron juntos en la mesa de la cocina bajo la tenue luz de la lámpara, planeando su defensa. La Biblia de Sara, antes un consuelo silencioso, ahora se convirtió en un símbolo de su fe y su fuerza interior, un ancla en la tormenta que se avecinaba. Ethan, con su conocimiento de la tierra y su experiencia en el oeste, trazó un plan. El rancho, aunque aislado, ofrecía algunas ventajas defensivas. Fortificarían las ventanas, asegurarían las puertas, organizarían el ganado en un lugar seguro. Sara, por su parte, demostró una perspicacia y una valentía que sorprendieron a Ethan. Ella conocía los métodos de Blackwood, el alcance de su influencia. Juntos, se convirtieron en un equipo, sus mentes y sus voluntades unidas por un propósito común. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. No había tiempo para el miedo, solo para la preparación. Ethan afiló sus cuchillos y limpió sus rifles, el sonido metálico de las armas llenando el aire. Sara ayudó a cargar la munición, a preparar los sacos de arena para las barricadas, a asegurarse de que tuvieran suficiente agua y provisiones. Cada golpe de martillo, cada clavo insertado en la madera, era una declaración de resistencia. Hubo momentos de duda, por supuesto. En las noches, mientras el viento aullaba afuera, Sara se despertaba con el corazón latiendo desbocado, la imagen de Silas Blackwood grabada en su mente. Se preguntaba si su decisión de quedarse había sido egoísta, si estaba condenando a Ethan por su propia obstinación. Pero luego sentía la presencia de Ethan a su lado, la calidez del fuego en la chimenea y la promesa de un futuro que solo podían construir juntos. La esperanza, frágil pero persistente, se aferraba a ella. Ethan también luchaba con sus propios demonios.
La traición del pasado lo había enseñado a desconfiar, a protegerse a sí mismo a toda costa. Pero ahora, la vida de Sara dependía de él, y la idea de que ella pudiera sufrir por su falta de coraje era intolerable. La había visto florecer en su rancho, había visto la luz regresar a sus ojos y no podía permitir que la oscuridad de Blackwood apagara esa luz. Se dio cuenta de que su propia redención estaba ligada a la protección de Sara, a su capacidad de superar su propio miedo y su propio pasado. La tensión en el aire era palpable. Cada sombra alargada por el sol poniente parecía un jinete acercándose. Cada soplo de viento, el galope de caballos. Sabían que Blackwood no tardaría en regresar. No era un hombre que dejara las cosas a medias. La deuda de Sara era personal para él, un trofeo en su colección de almas arruinadas. Y así, el rancho de Ethan Cole, que antes había sido un símbolo de soledad y aislamiento, se convirtió en una fortaleza, un bastión de esperanza y resistencia. La justicia, la redención y la promesa de un futuro se jugarían en ese pequeño pedazo de tierra en el vasto y brutal viejo oeste. El amor inesperado entre Sara y Ethan se convirtió en el campo de batalla de una lucha que definiría sus vidas para siempre. Una lucha por la libertad y por la esperanza de un mañana que solo podrían construir juntos si sobrevivían. El clímax no era solo un enfrentamiento físico, sino una colisión de voluntades, un desafío a la misma esencia de la desolación que los había traído hasta allí. El día final llegó envuelto en un silencio premonitorio, un aire inmóvil que parecía contener la respiración de la propia tierra. El sol, alto en el cielo, proyectaba sombras duras y cortantes, y el polvo, fino y omnipresente, se pegaba a todo como una segunda piel. Sara y Ethan estaban listos, o al menos lo estaban tanto, como dos almas podían estarlo, frente a la inminencia de un peligro mortal. Los rifles estaban cargados, las ventanas del rancho aseguradas con tablones, y el ganado, nervioso, había sido acorralado en el establo más grande, lejos de la inminente refriega. El rancho, antes un lugar de trabajo y de incipiente amor, se había transformado en una fortaleza sombría, una trinchera en la vasta e implacable llanura. Fue poco después del mediodía cuando las siluetas aparecieron en el horizonte, como manchas oscuras que crecían lentamente, absorbiendo la luz. Eran Blackwood y sus hombres, un grupo de figuras sombrías y despiadadas, montados a caballo, acercándose con la impunidad de quienes se creen dueños del destino ajeno. El corazón de Sara latió con fuerza en su pecho, un tambor desbocado que resonaba en sus oídos, pero esta vez no era solo miedo, era una mezcla extraña de terror y una resolución fría, forjada en la decisión de luchar. A su lado, Ethan estaba tranquilo, su rostro una máscara de concentración, sus ojos fijos en los jinetes que se aproximaban. Su mano encontró la de Sara, un apretón firme y breve, una promesa silenciosa de que no estaría sola. Silas Blackwood, montado en un caballo oscuro y poderoso, lideraba a sus 4 secuaces. Su figura era imponente, su mirada, la de un depredador que saborea la victoria antes de la batalla. Se detuvieron a una distancia prudente, el polvo levantado por los cascos de sus caballos suspendido en el aire. «¡Miller!», gritó Silas, su voz áspera y autoritaria, resonando en el vasto silencio de la llanura. «Sal y paga tus deudas, o este rancho será pasto de las llamas». Sara sintió una punzada de pánico, pero la mano de Ethan en la suya le dio fuerza. «Aquí estoy, Blackwood», respondió Sara, su voz sorprendentemente firme, aunque su garganta se sentía seca como la arena. Estaba de pie junto a Ethan, en el umbral de la cabaña principal, una figura pequeña pero desafiante. Silas rió, un sonido cruel que hizo eco en el aire. «Veo que has encontrado un protector, pequeña. Viuda,
¿Crees que este vaquero solitario puede detener lo inevitable? Sus ojos se posaron en Ethan cargados de desprecio. No te metas, Cole. Esto no es asunto tuyo. Es entre ella y yo. Ethan dio un paso adelante, su figura alta y sólida, una muralla de carne y hueso. Cualquier asunto que involucre a Sarah es asunto mío, Blackwood, dijo Ethan, su voz baja, pero con una resonancia de acero que hizo que incluso los hombres de Silas se inquietaran. No habrá deuda que se pague con la vida de una mujer inocente. La tensión era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Silas Blackwood, acostumbrado a la sumisión de sus víctimas, sintió una punzada de rabia. «Entonces lo haremos a mi manera», rugió, y con un gesto de su mano, sus hombres se dispersaron rodeando el rancho. El sonido de los cascos de los caballos y el crujido de la madera bajo sus botas llenaron el aire. El primer disparo resonó, rompiendo el silencio como un trueno. Provenía de uno de los hombres de Minzopes, Silas, que intentaba flanquear la cabaña. Ethan reaccionó con la velocidad de un felino, levantando su rifle y disparando con una precisión asombrosa. El hombre cayó de su caballo con un grito ahogado. La lucha había comenzado. El rancho se convirtió en un infierno de pólvora y gritos. Ethan, curtido en 1000 batallas, se movía con una eficiencia brutal. Disparaba desde las ventanas, se agachaba detrás de las barricadas, su puntería infalible. Sarah, a su lado, no se quedó inmóvil, aunque nunca había disparado un arma en su vida. Su determinación era tan fuerte como el acero. Recargaba los rifles de Ethan, pasándole los cartuchos con manos temblorosas pero firmes. Su mente, que antes había sido presa del pánico, ahora estaba clara, concentrada en la supervivencia. Se agachaba con él, sentía el calor de su cuerpo cerca, el olor a pólvora y a sudor. Uno de los hombres de Blackwood logró acercarse demasiado a la cabaña, intentando prender fuego a una de las paredes. Sarah, sin pensarlo, 2 veces agarró una cubeta de agua que tenían cerca y la arrojó sobre las llamas incipientes, apagándolas con un silbido. El hombre, sorprendido, se volvió hacia ella, su rostro una mueca de furia. Pero antes de que pudiera reaccionar, Ethan disparó, y el hombre cayó. El peligro de las llamas era tan amenazante como las balas. La batalla se prolongó, el sol subía, el polvo se arremolinaba y el calor se hacía insoportable. Pero la resistencia de Ethan y Sarah era inquebrantable. La determinación de Sarah, esa silenciosa fuerza que había derretido el corazón de Ethan, ahora se convertía en una fuente de coraje para él. Verla luchar a su lado, no como una víctima indefensa, sino como una compañera, fortaleció su propia resolución. Ya no estaba luchando solo por ella, sino con ella. La mayoría de los hombres de Blackwood cayeron o huyeron desmoralizados por la tenaz resistencia. Solo quedó Silas, montado en su caballo, su rostro contorsionado por la rabia. No podía creer que un par de almas solitarias pudieran desafiar su autoridad, su reputación. «¡Malditos sean!», gritó y se lanzó al ataque, su revólver en la mano, disparando sin control. Ethan se preparó para el enfrentamiento final. La bala de Silas pasó silbando cerca de su cabeza, rozándole la mejilla. El olor a plomo llenó el aire. Silas era un hombre peligroso, movido por una furia ciega, pero Ethan no estaba solo. Mientras Silas se acercaba, Sarah, con una puntería que ni ella misma sabía que poseía, tomó el rifle de Ethan y disparó. La bala no alcanzó a Silas, pero impactó en la pata de su caballo. El animal relinchó de dolor y cayó, arrojando a Blackwood al suelo. Silas se levantó con dificultad, su rostro cubierto de polvo y sangre, su mirada llena de un odio implacable. Su revólver apuntó directamente a Sarah, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, Ethan se lanzó sobre él, derribándolo. La pelea fue brutal, cuerpo a cuerpo. Los puños volaban, la tierra se levantaba en nubes de
Polvo. Ethan, impulsado por una furia protectora, golpeaba con la fuerza de la desesperación. Finalmente, con un último golpe, Silas Blackwood cayó inconsciente al suelo. El silencio que siguió fue casi ensordecedor, roto solo por la respiración agitada de Sarah y Ethan y el mugido lejano del ganado. La Pozo se asentó lentamente, revelando el caos de la batalla. El caballo herido de Silas, los cuerpos inertes de sus hombres, los rastros de la lucha brutal. Sarah y Ethan se miraron, sus rostros cubiertos de polvo y sudor, sus ojos reflejando la misma incredulidad y el mismo alivio. Habían sobrevivido, habían luchado juntos. La elección había sido clara: enfrentar el peligro, plantar sus pies firmemente en la tierra, luchar por su honor y su libertad. Y lo habían logrado. El rancho, aunque marcado por la batalla, seguía en pie. Y su amor, una frágil chispa nacida en la desolación, había sobrevivido al fuego, emergiendo más fuerte, más brillante que nunca. El acto de coraje no había sido solo un enfrentamiento físico, sino la decisión de dos almas solitarias de unirse y luchar por un futuro que antes parecía imposible. La Pozo finalmente se asentó en el rancho de Ethan Cole, no solo la de la tierra molida por la batalla, sino la que se había acumulado en los corazones de Sarah y Ethan durante tanto tiempo. El sol de la tarde, ya más amable, teñía el horizonte de tonos suaves y dorados, muy diferentes al rojo furioso del mediodía. El silencio, esta vez, era un bálsamo, una paz profunda que se sentía en cada fibra de su ser. Silas Blackwood, atado y con las heridas de la pelea aún frescas, fue entregado al sheriff del condado al día siguiente, llevado por uno de los pocos rancheros vecinos que venían ocasionalmente al rancho. Un hombre que se encontró con la escena y que, con asombro y admiración, se llevó al temido azote para que respondiera por sus numerosos crímenes. La justicia, aunque lenta en estas tierras salvajes, a veces encontraba su camino, y en 1900, este caso lo hizo de la mano de la valentía de dos almas que no se rindieron. La sombra de la deuda, esa pesada carga que había perseguido a Sarah, finalmente se disipó, llevándose consigo la amenaza de Blackwood y el peso de un pasado oscuro. Los días y las semanas que siguieron fueron de curación y reconstrucción. Los cuerpos se recuperaban de las contusiones y el agotamiento, y el rancho, aunque maltratado por la refriega, se levantaba de nuevo, ladrillo a ladrillo, tablón a tablón. Sarah y Ethan trabajaron juntos, en un ritmo armonioso que ya no sentía la desesperación, sino la promesa. Repararon las vallas rotas, levantaron los tablones que protegían las ventanas y limpiaron los restos de la batalla. Cada acto de reconstrucción era un paso más hacia un futuro compartido, una afirmación de su victoria. La atmósfera del rancho, antes impregnada de la dureza del aislamiento y la melancolía de la soledad, ahora respiraba una calidez que venía del interior. El amor entre Sarah y Ethan, forjado en el crisol del peligro y la lucha, ya no era una chispa incipiente, sino una llama constante y poderosa. Las barreras de Ethan se habían derrumbado por completo. La traición del pasado que lo había endurecido se había desvanecido, eclipsada por la lealtad inquebrantable de Sarah y la valentía que ella había demostrado a su lado. Él se había redimido, no solo salvando a Sarah, sino salvándose a sí mismo de la prisión de su propio cinismo. Las noches en el rancho se llenaron de un nuevo tipo de silencio, uno que no era solitario, sino íntimo. Se sentaban juntos junto a la chimenea, el fuego crepitando suavemente, sus manos a menudo entrelazadas. Compartían historias, a veces en voz baja, a veces con solo miradas que decían más que cualquier palabra. Sarah le hablaba de su infancia, de los sueños que había tenido y que creyó perdidos. Ethan, a su vez, le confió los detalles de su propia traición, la herida que había llevado consigo por tantos años. En el acto de Sintosin, compartir sus vulnerabilidades,
encontraron una fuerza aún mayor. Sara ya no huía. Había plantado sus pies firmemente en la tierra, en ese rancho que ahora era suyo tanto como de Ethan. La Biblia de su padre, que antes era solo un consuelo, se había convertido en un símbolo de su fe inquebrantable, no solo en un poder superior, sino en sí misma y en el hombre a su lado. Su determinación, que antes era una armadura contra el mundo, ahora era la base de su fortaleza interior, una fuerza que la impulsaba a construir, no a escapar. El rancho floreció bajo su cuidado conjunto, el huerto rudimentario de Sara se expandió, produciendo verduras frescas que antes eran un lujo. El ganado, bien cuidado, prosperaba. El rancheo dejó de ser una serie de tareas monótonas para convertirse en una labor de amor, de construcción de un hogar. Los amaneceres, antes gélidos y solitarios, ahora eran recibidos con la promesa de un nuevo día de trabajo compartido, de vida. Un día, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Sara y Ethan estaban sentados en el porche, sus hombros casi tocándose. El viento, ese viejo vaquero invisible, soplaba suavemente, trayendo consigo el aroma a salvia y a tierra húmeda. Sara recostó su cabeza en el hombro de Ethan. Él la envolvió con su brazo, sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. El silencio entre ellos era el más hermoso de los sonidos. Nunca pensé que podría encontrar algo así, susurró Sara, su voz apenas audible. Un hogar, paz, tú. Ethan besó su cabello, su corazón desbordado por una gratitud que nunca creyó posible. Yo tampoco, Sara, respondió su voz áspera, pero llena de una ternura que solo ella conocía. Creí que mi vida sería solo polvo y soledad, pero tú trajiste la vida de nuevo. Y así, la esperanza encontró un hogar en el lugar más inesperado, en el corazón de dos almas que el destino había unido en la desolación. La historia de Sara y Ethan es un testimonio de cómo, incluso en el viejo oeste más brutal y sin perdón, el amor inesperado puede convertirse en la fuerza más poderosa, capaz de derribar muros de cinismo, de sanar heridas profundas y de forjar un futuro donde antes solo había un horizonte roto. Su lucha por la justicia y la redención había dado sus frutos, no solo en la derrota de un hombre malvado, sino en la construcción de una vida llena de propósito y de amor. Que estas historias nos recuerden que siempre hay luz, incluso en la inmensidad de las sombras. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Al suscribirte, te aseguras de que el alma del oeste nunca deje de susurrar sus leyendas, de que estas historias de coraje, de amor y de redención sigan encontrando oídos dispuestos a escuchar. Y así, amigos míos, la fogata languidece y las estrellas brillan con más fuerza en la inmensidad. Que la esperanza que hallaron Sara y Ethan les ilumine el camino en sus propias travesías. Buenas noches.